Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones en Casa. Esta semana fue elegido un nuevo defensor del pueblo, en reemplazo de Carlos Negret, quien termina su periodo constitucional, la verdad sea dicha, con más aplausos que críticas. Negret, de 58 años, recorrió todo el país, compartió con las comunidades y llevó una presencia institucional más allá de lo que en ningún momento otra entidad del Estado había hecho presencia. Con él voy a conversar hoy para conocer de primera mano el balance de su gestión, pero también las recomendaciones que nos deja a la ciudadanía para el seguimiento a las labores que asume el nuevo defensor, Carlos Camargo, elegido por la Cámara de Representantes con muchas críticas y votación en blanco de la oposición. Buenas noches, Carlos. Está en el nuevo edificio de la Defensoría, ¿no? Muy buenas noches, sí señora, estamos aquí emitiendo, probándolo, porque las cosas nuevas hay que probarlas para ver cómo las ajustamos. Y muy contento y muy complacido en esta noche de volver a reencontrarme con Canal Capital y reencontrarme con Ana María Ruiz. Carlos, su defensoría pasó por el momento de esperanza que hubo con la firma del acuerdo de paz con las FARC, cuando comenzamos a ver una disminución en los hechos de violencia, cuando creíamos que por fin se abría un camino en Colombia para la reconciliación. Pero al cierre de su periodo, no solamente hay una arremetida violenta en muchos puntos del país, sino que además estamos en una pandemia. ¿Cómo puede analizar usted en resumen, grosso modo, estos 4 años en términos de la situación de derechos humanos en Colombia? Yo arrancaría parodiando tu palabra, pero también parodiando al Papa que estuvo hace unos años aquí, cuando les dijo a los jóvenes de Colombia: no pueden perder la esperanza. Los jóvenes, los colombianos tampoco podemos perder la esperanza en la paz, Ana María. Colombia se merece la paz y no la guerra. ¿Qué ocurrió? Es verdad, yo entré en septiembre del 2016, se firmó Cartagena, luego se firmó el Colón, y realmente yo le puedo decir que por ahí hasta junio del 17 las cosas funcionaron muy bien. No, ningún proceso es fácil, por eso también el defensor Negret ha dicho: a la paz hay que tenerle paciencia, de ambos lados, del gobierno, el de anterior, del doctor Duque con las FARC, y las FARC, el de Santos y el de Duque con las FARC, y viceversa. ¿Por qué? Porque nosotros en Colombia tenemos 3 economías ilegales y tal vez una cuarta, arranco por la cuarta, que es la corrupción. La otra economía ilegal es la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico. Y muchas personas como Gentil Duarte, John 40, que participaron, que estuvieron en La Habana, Gentil Duarte, que fue de la mesa, lo mandaron a hacer un trabajo a Meta o al Guaviare y no quiso volver. Estaba en Colinas o en Charras, no me acuerdo exactamente. Yo alcancé a ir y ese día no estaba él, estaba el médico Jaramillo. Con ellos se perdió una oportunidad, pero nosotros tenemos que trabajar es por los otros excombatientes que están hoy en los ETCRs o están en su casa o están tratando de salir adelante. Por eso le digo a Ana María que los colombianos somos más fuertes del grupo ELN, del EPL, de las disidencias de las FARC, las matanzas que estamos viendo entre miércoles, jueves, viernes en el departamento del Cauca, en Buenos Aires, en la zona de Maguipayán, en el Catatumbo. Tenemos que trabajar, no podemos romper los vínculos, hay que hacer puentes con el ELN, pero a todos estos grupos hay que decirle en primera instancia: déjenos a los niños, a las niñas y a los adolescentes por fuera del conflicto. No queremos reclutamiento, no queremos abuso sexual. Y a las FARC le tenemos que decir que tienen que ir a la JEP, que tenemos la esperanza en ellos. Por eso le digo, la esperanza, Ana María, no la podemos perder. Sé que los comandantes de las FARC irán a la JEP, dirán la verdad y habrá reparación, y de esa manera no habrá repetición. De modo que yo soy un enamorado de la paz. Esta defensoría que termina era defender al pueblo, es defender la paz. De modo que he creído y seguiré creyendo, porque además yo soy de un departamento que no me acuerdo que hubiéramos vivido en paz, ni siquiera
apenas firmamos. De modo que para adelante, y así a grosso modo, te puedo decir que con tu palabra, esperanza, tenemos que seguir trabajando, es lo único, porque usted no se imagina, Ana María, lo que uno ve en los territorios. Los asesinatos no son en la carrera séptima en Bogotá, no son sino en los corregimientos, en unas cosas absurdas que han ocurrido en estos últimos días aquí de desmembramientos, de cortes, de una cosa que yo no había visto sino hace un par de años en Buenaventura, con Decapitaciones. decapitar a las personas, grabar la decapitación, picar a las personas y grabarlos y luego quemarlos. Eso es una cosa aberrante, que eso no le cabe ni el derecho, o sea, no le cabe ni el derecho internacional humanitario, ni es lo que yo también he dicho y que con dolor lo tengo que decir, hasta cuándo va a llegar la maldad de algunos ciudadanos de Colombia. No nos aterramos nunca y lo que hemos visto en estos días ha sido terrible. Es terrible. Lo que ese llamado a no perder la esperanza, Carlos, ha sido la constante en la que hemos tenido que vivir muchas personas durante muchísimos años. Es muy difícil guardar la esperanza, es muy difícil ser optimista en este país. Logramos un pedacito de paz, logramos un acuerdo, logramos una esperanza, digamos, una luz, y vuelven estas nubes tan oscuras y cada vez más densas, ¿no? Cuando se habla del deterioro del conflicto, de la degradación del conflicto, es como si fuera una enfermedad endémica de este país, como no vamos a poder superar esa violencia. Primero tenemos que trabajar muy duro para acabar el hambre. No podemos permitir que los niños se mueran por desnutrición, que si antes de la pandemia la situación del desempleo en Colombia rayaba con el 10%, hoy está en el 19.5%, sumado a que en unos días yo también iré a aumentar ese grupo entre comillas, pero tenemos que trabajar primero para que las personas, el ciudadano de Colombia tenga la opción de vida, de tener una salud, una buena educación, y de esa manera podemos tratar de controlar en las zonas donde está el conflicto una escala de degradación que no lo habíamos visto hace muchos años, para poder atacar las economías ilegales. Los campesinos, los afro, los indígenas, no van a los grupos ilegales porque quieran, los reclutan forzadamente y cuando quieren devolverse no los dejan o si no los asesinan. De modo que hay que trabajar para que la base de tanta situación de inequidad que puede sonar a Ana María como una frase de cajón, pero hay que repetirla muchas veces para que a todos les llegue alguna opción de vida, porque los problemas que yo vi en todas estas jornadas humanitarias eran muy duras, pero a los ciudadanos que uno visitaba, que dormía con ellos, que dormía en su casa 3, 4 días, por lo menos le llevaba la esperanza, el respeto de que el defensor del pueblo fue hasta su casa, estuvo a orillas del río, se bañó con ellos en el río, estuvo en el mar, en el charco, y pudimos hablar sin ningún afán, con todo el respeto. El defensor del pueblo, al doctor Carlos, Ernesto le deseó lo mejor de lo mejor, tiene que ser una persona íntegra, tiene que tener paciencia, tiene que respeto por el otro, tiene que escuchar sin ningún afán al conciudadano que lo está buscando. Esta situación de hambre que usted nos está describiendo, de la vivencia con las comunidades, que es lo primero que hay que acabar. Igual, lo que vemos en la pandemia es que no es que haya generado unas condiciones difíciles, es que las destapó. Eran condiciones difíciles para todos. Por ejemplo, en el términos de la crisis en la atención del servicio de salud, el abandono estatal por largos años que ha permanecido en tantas regiones del país, hace parte del modelo neoliberal o es
consecuencia del modelo neoliberal el mantener las condiciones tan profundas de inequidad en este país? Claro, pero a principio de la pandemia tuve que trabajar muy cercano, Ana María, con la señora alcaldesa de Bogotá, con el señor alcalde Quintero, con el señor alcalde Oscar, el doctor Jorge Iván Ospina, porque resulta que con el hambre, con la situación que no llegaban los mercados, que no llegaban los recursos, querían hacer política para el 2022 y política para el 2023. Y yo hice un llamado vehemente en que dejáramos a los gobernantes, a los alcaldes, al gobernador, al señor presidente, trabajar en esta pandemia, porque realmente usted lo ha dicho, la pandemia lo que hizo fue mostrarnos que la realidad y la informalidad en el trabajo de los ciudadanos colombianos era muy alto y al no poder salir, pues se ha evidenciado. Y, y lógicamente la pandemia nos ha colocado en el tema de salud. Nosotros acabamos de entregar un informe de las tutelas. No tiene sentido, no hay derecho, es una vergüenza criminal, es una marrulla que a los colombianos nos pongan a ir a primero la defensoría, luego a la personería, para que les ayudemos a preparar tutelas y cada 34 segundos un ciudadano de Colombia tiene que ir a un juzgado o a un tribunal, a una alta corte, para que se le respete su derecho. Yo quiero contarle, porque que es como diríamos los abogados, es un hecho notorio en materia de pruebas. Yo tuve cáncer y hace 4 años, cuando me estaban eligiendo en el Congreso de la República, dije que la CPS iban a tener en mí un vigilante, y el vigilante lo ha hecho porque cuando a uno no le dan una atención debida, es la diferencia entre la vida y la muerte. Yo tuve cáncer, pero a los 10 días ya me han operado, ya me están haciendo la primera quimioterapia. Por eso, hace un par de años, el Día, el día Internacional del Cáncer, llamé a mi amigo el oncólogo Carlos Castro y le dije: Carlos, quiero hacer el símbolo de quitarme el pelo como un homenaje a los que tuvimos cáncer, a los que tienen cáncer, pero también a los que no recibieron una atención oportuna que los llevó a perder su vida. De modo que hay mucho por trabajar, pero Ana María, nosotros somos mucho más fuertes. Las barreras que nos colocan, las angustias que todos los días se viven en Colombia no son menores, pero el empuje, la garra de los colombianos, de los ciudadanos de todos los sectores, lo vamos a sacar adelante y vamos a seguir trabajando por Colombia y por los derechos humanos. Defensor aún. La agenda de los derechos humanos en el actual gobierno es una agenda precaria o es una agenda suficiente. ¿Cómo asume el gobierno nacional la defensa de los derechos humanos? Antes de contestarte esa pregunta, te quiero decir que a los colombianos nos están tratando de colocar o incluirnos o meternos, perdón, el verbo no es el más bonito, en una grieta que es la grieta de la polarización. Es igual que tenemos que trabajar contra el hambre, tenemos que trabajar contra la polarización. Ser presidente, ser defensor, ser procurador, ser alcalde, no es una posición fácil. Yo le quiero contar desde la perspectiva humanitaria del defensor del pueblo. Yo tuve un muy buen acompañamiento del gobierno del presidente Santos y del presidente Duque también. Pero quiero hacer un llamado de atención. El presidente Duque ha sido el único presidente en la historia de Colombia que vino a la Defensoría del Pueblo con 3 ministros designados antes de posesionarse a hablar de los temas de los derechos humanos. Estuve en mi oficina 2 horas y media porque le interesaba, porque él además creo que su tesis de grado es el sistema interamericano de los derechos humanos. Esa es su tesis de abogado. Y además le quiero contar, hay un programa que es el programa de atención oportuna, que es una primera muestra de lo que se puede hacer en tema de derechos humanos, dirigido por la ministra actual y la anterior, pero además están trabajando con las plataformas para que salga a la luz pública, para que se pueda emitir un COMPES, que es el COMPES para la protección de todos los líderes, lideresas y periodistas como tú,
En tu caso tienes los dos temas, líder y periodista. Pero es la primera vez en Colombia. ¿Cómo será de grave que está la situación para los defensores de derechos humanos, para los líderes, lideresas y periodistas, que un gobierno tiene que sacar un documento COMPES? Con el documento COMPES, como muchos, tenemos que colocarle más recursos. Hay que colocarle más recursos a la ONP, aunque atiendan 7.000 personas. Creo que tenemos que trabajar de la mano de muchas normas que dejó el gobierno anterior, como en todo lo que tiene que ver con la protección colectiva, porque cuando uno va a ciertos sitios, las comunidades afroindígenas, campesinas, andar con un chaleco en Timbiquí, Cauca es imposible, o en Tumaco. Lo que necesitamos es rápidamente, como debe hacerse, como viene desde el gobierno del presidente Santos, pero no lo hemos logrado, es toda una política de protección colectiva a las comunidades, porque si hacemos protección colectiva con seguridad, de modo que siempre hay críticos. El cuello de botella para impedir que sigan avanzando los asesinatos de líderes y lideresas en las regiones es no haber logrado una protección colectiva. Buena pregunta. No. La grave situación, nosotros tenemos un registro de 645 líderes desde el 2016 al 30 de abril. Nosotros creemos que somos, como lo dijo Michel Force, el relator del relator de Naciones Unidas sobre líderes sociales, que nosotros, la Defensoría, somos la entidad con mayor efectividad en lo que tiene que ver con el número. Cuando uno se para a Ana María en Ginebra, porque además yo era presidente del GANRI, que es la Alianza Global de todas las instituciones, y uno habla de esta cifra, es una cifra aterradora. Desde hoy, desde el 2016 a hoy, el cambio en lo que tiene que ver con los asesinatos no ha cambiado. Siempre siguen asesinando. ¿Por qué los asesinan? Porque el líder no quiere el narcotráfico, porque el líder no quiere la minería legal, porque el líder no quiere recibir 5 millones por acabar una hectárea, pero además hay una confrontación de los grupos que se están disputando el territorio, el control territorial que dejó las FARC, y todavía siguen en esas luchas fratricidas el ELN, las disidencias de las FARC. Ahora, en estas últimas semanas, la nueva línea de las FARC, si se me permite decir la nueva línea, la segunda Marquetalia, está sacando, por decir algo, a personas de las disidencias, en el caso de Nariño y Cauca, de la Benavides o de la Patiño o de la Jaime Martínez, y para ir haciendo otro grupo, y arrancan en confrontación entre ellos mismos y arrancan en confrontación con el ELN o cualquier otro grupo que quiera evitar el control territorial de los ríos, de los cultivos, del gramaje y del envío. Este es el problema que tenemos que abocar. ¿Cómo cumplimos el punto 1 del acuerdo de La Habana, que es la reforma agraria, y cómo cumplimos el punto 4, que en mi concepto, Ana María, yo que me reuní con mucha gente por todo el país, el punto 4, y se lo dije al gobierno anterior, el punto 4 les quedó mal escrito, si lo hubieran consultado no habían firmado, y lo explico. Cuando uno va al Bajo Cauca, va a Argelia, va al Tarra, va al Triángulo de Meta, Caquetá, Guaviare, y uno le dice a los campesinos, pero miren, el punto 4 dice, se acaba el cultivo ilícito, de dos maneras. Uno, por las buenas o por las malas. Las buenas es sustitución voluntaria, concertada, o a la otra. Claro, uno de para atrás, para decirlo coloquialmente, uno se vuelve inteligente, el defensor se vuelve inteligente. Pero no es que me vuelva inteligente, es que el conflicto radica en los cultivos, en las 100.000 hectáreas o en las 40.000 o en las 20.000. Los números en Colombia no deben importar, no debemos pelear por cuántos líderes nos asesinan, sino cómo esa cifra se vuelve cero. ¿Cómo volvemos el cultivo ilícito del narcotráfico? ¿Cómo lo cambiamos a otro? Pero que el campesino que cambie a cultivar la hoja de coca por maní, por pimienta, por frutales, pueda sacar su producto a Corabastos, a Cabaza, a cualquier centro,
y que en la llegada no le van a llegar, como dicen en Bogotá, la fruta picha, quiere decir la fruta dañada, la fruta estropeada, porque la gente cuando uno va a la galería o a un supermercado siempre intenta comprar la fruta buena, de modo que lo que hay aquí es mucho por hacer. El acuerdo de La Habana creo que es de las cosas más importantes que hemos tenido en nuestra época republicana. Hay unas personas que no le gustan, otras que no, pero los que hemos vivido en departamentos en guerra, los que hemos sido afectados por la guerra, que hemos recorrido no de ahora, sino de siempre el país, hablando con las gentes vulnerables, invisibles, sabemos que el camino que tiene Colombia es la paz. Habrá que hacer correcciones porque, como dicen por ahí, el único que no se equivocan son los imbéciles, pero hay que empujar y lo único, como diría el doctor Luis Carlos Galán, ni un paso atrás en la guerra, sino todos los pasos adelante, eso ya es mío, para la paz. ¿Cómo se puede avanzar hacia la paz? ¿Cómo se puede, como dice usted, el acuerdo de La Habana es un acuerdo trascendental para el país, pero cómo se puede hacer que la gente crea en él, que le apueste a eso, que le tenga esperanza a ese acuerdo, cuando desde el gobierno se deslegitima, cuando desde el partido de gobierno se deslegitima? Eh, la Defensoría sigue, los gobiernos pasan, el defensor pasa, los gobiernos pasan, pero el Estado queda. Y el acuerdo fue un acuerdo entre Estado y un movimiento al margen de la ley. En este país tenemos que dejar de estigmatizar. Cuando uno coge los periódicos nacionales un fin de semana, sábado, domingo, y empieza a leer a articulistas, uno siente que se están dando entre las mismas páginas, cada uno colocando una posición. Primero, lo podemos lograr, Ana María y televidentes, si no polarizamos y si no estigmatizamos al otro que piensa diferente que yo. Todo lo contrario, en esa diversidad que tenemos los colombianos, porque esa diversidad en el pensamiento de los ciudadanos de Colombia es lo que nos permite tener este país tan fuerte, claro, con muchas dificultades, y como la notábamos antes en esta entrevista, en esta noche, pues tenemos problemas muy graves por la situación económica de la pospandemia, que ahora lo que hizo fue aflorar. De modo que hay que seguir trabajando con las inteligencias. Los colombianos somos demasiado hábiles e inteligentes, pero guiados con una sola perspectiva, que es la perspectiva de la paz. Puede ser que el gobierno del presidente Duque tenga, como diría un amigo mío que en paz descanse y que en estos días lo he pensado mucho, que se llamaba Juan Francisco Samper, puede ser que el pensado del señor presidente Duque y su gobierno y su partido sea diferente, pero eso no quiere decir que no quieran la paz. Yo creo que a nadie se le ocurre no la paz. Vuelvo y te reitero, creo que muchas cosas se van a bajar. Primero, no podemos seguir con esa actitud negacionista, que aquí no hubo reclutamiento, que aquí no hubo abuso sexual. La JEP es una justicia transicional fuerte que tenemos que apoyar, y desde el primer día el Defensor del Pueblo y esta entidad la ha apoyado. Y nosotros esperamos que los comandantes vayan y cuenten la verdad. Ese fue el acuerdo. No nos esperemos más tiempo. Tenemos que nos cuenten cómo eran los negocios, que nos cuenten, porque los negocios que ya no están haciendo los comandantes y los frentes, los están haciendo otros, porque no bajó el narcotráfico, aumentó la minería ilegal, y que nos cuenten de verdad quiénes son también los terceros que están beneficiándose de la guerra y que no quieren hoy la paz. Bueno, hacemos un pequeño corte. Los invito a que sigan también la transmisión de este programa en nuestro canal de YouTube, en Facebook y a través del sitio web de Capital. Ya regresamos.
Somos el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, CPIQ, entidad que inspecciona, controla y vigila el ejercicio responsable, ético y legal de los ingenieros químicos que se desempeñan en el país. Velamos por el cumplimiento del Código de Ética para proteger a la sociedad de un eventual mal ejercicio profesional a través del registro obligatorio. Infórmenos cualquier irregularidad. Con nuestras buenas prácticas, acciones seguras, responsabilidad social y transparencia, construimos un mejor país. Seguimos en esta conversación con el casi ex defensor del pueblo, Carlos Negret. Carlos, en las últimas semanas, algunos sectores políticos han pedido que se haga una constituyente. Esto significaría barajar nuevamente todas las reglas del juego de la democracia en Colombia y del funcionamiento del Estado. ¿Usted considera que una constituyente en este momento sería peligrosa? ¿Qué se pone en juego? Yo creo que no hay nada peligroso si lo hacemos con cariño, con pasión, pero no creo que sea este momento de modificar la Nobel Constitución del 91, que todavía nos faltan de desarrollarla mucho. Creo que no se debía hacer, creo que no es el momento de hacerla y tenemos instrumentos muy fuertes en la Constitución del 91. Uno de ellos fue la figura del defensor del pueblo, fue la figura de la tutela, de modo que una constituyente empieza de una manera y no sabemos cómo terminamos, no sabemos si nos toca, qué pena, no va a ocurrir, pero para hacerlo más claro, que nos quitemos todos un ojo. En fin, no creo que sea el momento de la constituyente ni hoy ni en muchos años, más bien con los instrumentos que tenemos en, en la carta que se hizo en el 91, cumplamos esa carta, vamos a los territorios, que no haya corrupción, que no haya minería ilegal, que no haya hambre, que no haya deforestación, que Ana María nos amemos. En este país, yo que lo recorro y que lo seguiré recorriendo, hay mucho odio, hay mucha desazón, hay mucha desconfianza en las instituciones. Mire, para uno como defensor, y que hace 4 años me estigmatizaron que yo venía a ser secretario del partido de la U, que no iba a hacer buena labor, pero yo sabía de dónde venía, yo sabía quién eran mis vecinas en mi tierra, yo sabía que tenía un compromiso muy grande con mis padres que se murieron a temprana edad, y hemos hecho un buen trabajo, no solamente por mí, porque aquí debajo nuestro hay gente muy buena, muy trabajadora y gente que ama su trabajo, que está contenta con su vida. Tenemos que llenarnos más de positivismo, más de esperanza. Qué bonita palabra con que arrancaste esta entrevista y de verdad, Colombia se merece vivir más tranquilos, más regocijados y tener un poco de paciencia. Hay que tener un poquito de quietud. Afortunadamente yo no tengo ni Twitter, ni Facebook, ni nada, ni los voy a tener nunca, porque no me interesan por ahora las redes. Si solamente con lo que hicimos, no tenía Facebook, no teníamos redes, y la gente vio el trabajo de nosotros a través de la vida. Es que la vida no era el defensor Negret, sino la defensoría. El legado no es mío, el legado es para la defensoría, y por eso la defensoría el año pasado se ganó un premio muy grande de liderazgo de grupo, hay que hacer grupo, hay que trabajar en equipo. Por eso las percepciones de las últimas mediciones de hace unos 8 días, en 2 de ellas estamos adelante, pero es por la confianza del funcionario, el servidor que está en terreno, que está en Bogotá, que atiende, que hace la tutela, y de verdad es muy satisfactorio, de modo que no estoy de acuerdo con la constituyente. En esos viajes, esos recorridos por Colombia, que realmente creo que usted ha sido el defensor que fue hasta más lugares y más apartados del país y compartió con las comunidades y los escuchó. ¿Cuál es, cuál considera usted que es como, qué recibe como la mayor enseñanza a partir de ese ejercicio en terreno?
Primero me transporté y llegué allá, llegué a los sitios Ana María como llegan ellos, en burro, caminando, en chalupa, en horas interminables, pero que es mejor que estar aquí en Chapinero, eso sí se lo garantizo, con un riesgo horrible que el camionero, que era la mula que me prestó, que en paz descanse, el Cabildo Santos Cogui, que se murió en estos días de COVID, pues es muy duro. Y cuando el servidor del nivel nuestro, y eso lo tienen que hacer todos, no va en helicóptero, no va en el avión, ahí empieza a haber algo que se llama la empatía. Y por eso los negros, los afro del norte del Cauca, me enseñaron una cosa. Defensor negro paisano, colóquese en los zapatos de nosotros. Los indígenas, ¿qué me enseñaron? Defensor, quítenos la hoja de coca. ¿Y qué me enseñaron los campesinos? Defensor, no necesitamos nada más, lo demás viene por añadidura. Quítenos la tranquilidad, quítenos a los grupos sucesores del paramilitarismo, saque al ELN, saque a las disidencias de la FARC, saque a los caparros, saque a todo lo que sea conflicto, saque la hoja de coca que aquí no existía. Nosotros sembrábamos pimienta, café, y ahora, si no sembramos la hoja de coca, doctor, primero nos mata y segundo, no tenemos cómo pagar el profesor de matemáticas. Carlos, en esas, las disidencias, uno sabe, pues el ELN se sabe quién es, las disidencias, pues sabe de dónde vienen. Pero, ¿qué son las Águilas Negras? ¿Quiénes son las Águilas Negras? 4 años después y sigue siendo un misterio. Pero le quiero decir, con todo respeto, las Águilas Negras existen por una razón fundamental. Si alguien se pone en el trabajo de sacar panfletos, de elaborar panfletos, de amenazarnos como uno de esas, tal vez el último panfleto de ellos, me amenazaron a mí, amenazaron a un regional nuestro. Existe. Le toca a la Fiscalía y le toca a la Policía Nacional buscarlas. Que existen, existen. Porque alguien se toma ese trabajo. A raíz después de eso llegó otras amenazas para nosotros, que eso fue en el mes de febrero y marzo, que ha sido una tragedia porque es lo mismo que le pasa a las comunidades en el terreno. No puede vivir uno tranquilo, vive uno con una preocupación. Nosotros nos fuimos a dormir donde estaban ellos dormían al lado, pero nunca habíamos tenido una amenaza y tal vez sé que les mortifica que uno les diga que no recluten, que no se lleven una niña de 12 años, que no se lleven un muchacho de 14, que no queremos el narcotráfico, que no queremos la minería ilegal. Y como lo he dicho, y no lo he dicho en Bogotá, sino que lo dije en las regiones, si alguno de nosotros tiene que caer, pues tenemos que caer, pero con un solo miramiento, que es que Colombia acabe y que acabemos esos factores de riesgo, porque no tiene sentido seguir asustando a las comunidades. Asustando y asesinando. No, yo digo aquí, qué pena te interrumpo, yo les decía porque todos los jefes de seguridad, yo tuve 3, porque ellos ascienden y se tienen que ir, y todos me decían, el último no, pero los 2 anteriores me decían, defensor, pero no vaya allá. No, si quiere usted no va, pero yo voy. Sí. Y todos terminaron acompañando, y el ejército, y la armada, y la FAC, todo el mundo nos dio siempre el servicio, y a muchos servidores de aquí, cercanos a mí, algunos no iban, entonces yo les decía, bueno, compren un perro y se van, porque esta es una institución donde nosotros tenemos que estar, no es una institución de estar en las oficinas, sino que hay que ir a Ciudad Bolívar, hay que ir a Soacha, hay que ir a Altos de Cazucá, y uno entiende que no todos tienen por qué ponerse en riesgo, pero uno, como digo yo ya he perdido 4 de las 7 vidas del gato, de modo que uno no se muere la víspera, sino que uno se muere el día que le toque. Yo hace 4 años casi me muero el día que me eligieron, terminé 10 días en cuidados intensivos y no pude celebrar. Y ahora que me voy, que gracias a Dios, gracias al trabajo de un equipo, de un grupo de más de 2.000 personas, hicimos un muy buen trabajo. Tampoco a celebrar porque
pues no se pueden hacer celebraciones y tenemos que hacer caso y quedarnos en casa. Hablemos del sistema de alertas tempranas. No, pues venían ya existían, se, se pudo fortalecer realmente. ¿Qué resultados recoge usted de estos 4 años en el tema del sistema de alertas tempranas? ¿Y cómo se hace para que realmente funcionen? Yo entiendo que la lógica de la alerta es que se reaccione para que el hecho no ocurra, no como una advertencia después del hecho de que, yo había advertido que eso iba a suceder. ¿Cómo se rompe, digamos, con esa dinámica? Bueno, varios temas porque yo creo que una de las partes esenciales de esta entidad es el sistema de alertas tempranas. El Acuerdo de La Habana, uno de los puntos más importantes que solicitó las FARC fue que se le devolviera la autonomía de las alertas tempranas a la Defensoría, algo que se hizo con el decreto 2124 de 2017. Quiere decir que el defensor emite la alerta, se la envía al Ministerio del Interior y el Ministerio convoca un grupo que se llama el CIPRAT, el Comité Intersectorial, y ahí van todos los, digamos, los usuarios, entre comillas, todas las entidades a las cuales nosotros le hemos hecho recomendaciones. El sistema de alertas tempranas, gracias a la colaboración, al apoyo del Congreso de la República, del presidente Santos, del presidente Duque y del Congreso, vuelvo y repito, nos dio todos los recursos que requerimos para soportarlo y hacerlo más fuerte. ¿Qué se logró? Con la autonomía, Ana María y televidentes, nosotros no pueden hacer lo que hacían antes de diciembre del 17, es que cogían la alerta temprana y la guardaban, y el defensor no podía hacer nada distinto. Por eso las FARC sabía la importancia de la alerta temprana y por eso ellos pidieron la autonomía, y por esa misma razón tuve que viajar en alguna época de estas cuando estaban negociando ELN y gobierno, a explicarle al grupo del gobierno qué eran las alertas tempranas, porque el primer punto que quería el ELN era la autonomía de las alertas tempranas, por una razón, Ana María, porque las FARC y el ELN sabían de lo bien hechas que estaban las alertas tempranas, que las alertas tempranas no es un regaño para nadie, nosotros simplemente le contamos a los gobernantes que hay un escenario de riesgo en seguridad, en salud, en alimentación, en vivienda. No solamente seguridad. Muchos alcaldes no les gustaban las alertas tempranas. Con el alcalde Peñalosa nunca entendió lo que era una alerta temprana. Nunca se la leyeron los secretarios. Por eso, si se la hubieran leído con juicio, habríamos evitado lo que ha ocurrido en los últimos años en atentados terroristas en esta zona. Por eso, las alertas tempranas no es para controvertir, sino que son para acatarlas. El defensor del pueblo no mete a nadie a la cárcel, no disciplina, no embarga sus bienes por un tema fiscal como el contralor. El defensor del pueblo lo único que tiene es la confianza, es la voz, es la catadura moral que se deriva del conocimiento de un problema. Y otra, para terminar, Ana María, con esto de las alertas tempranas, porque ahí podemos hacer solamente un programa de alertas tempranas. Las alertas tempranas, una alerta temprana atendida es una muerte evitada. Y alcaldes como Federico Gutiérrez, como Daniel Quintero, como Mauricio Armitage, como Alejandro Char, como la gobernadora del Valle, por solamente nombrar algunos, cuando ocurrían eso era, ¿qué hubo, hermano? ¿Cuándo viene a Medellín a caminar? ¿Cuándo nos vemos? O el alcalde Armitage, yo tenía lo mismo en esa comuna, Negré, muchas gracias, nos ayuda mucho para los temas de seguridad. De modo que lo que tenemos que trabajar es con, sin tanto odio, con más amor. Eso sí, con pasión, para el lado que tú quieras tirar, izquierda, derecha, centro, lo que quieras. Pero aquí tenemos que trabajar para bajar los índices de pobreza en este país, pero trabajemos con amor que es la única manera.
pero no hay instrumento más importante en la arquitectura de los derechos humanos que las alertas tempranas. Yo le quiero contar que esta experiencia de las alertas tempranas, en mi calidad de presidente de todas las instituciones nacionales de derechos humanos del mundo, que es el GANRI, la replicamos. Este es un trabajo de más de 20 años de personas. Lo que nosotros sí logramos, Ana María, colocarlo fue ante la opinión, a que un opinador de pronto dijera, oiga, defensor Negret, ¿por qué no conversamos de qué son las alertas tempranas? Y empezamos a generar una importancia de las alertas tempranas y que con la autonomía sin la autonomía, que los alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros, no se queden con ello en el escritorio, sino que las lean y las ejecuten. Hechos como los perfilamientos a periodistas y a funcionarios a partir pues, desde el Ejército, del Ministerio de Defensa, o la licitación que está abierta por parte de la policía para hacer perfilamientos también, digamos, de manera legal a través de seguimientos de redes sociales, son No, atentatorios de los derechos humanos. total, total. O sea, cuando la revista Semana, de la mano de un colega tuyo, Calderón, sacó todos esos documentos, que además no era la primera vez que ocurre en Colombia, lo rechazamos vehementemente porque la libertad de expresión está por encima de todo. Lo rechazamos porque no está bien que le hagan perfilamiento a A, B o C porque piensan diferente. Y le dijimos al Ejército de Colombia, le dijimos a las fuerzas militares, algo está pasando en sus equipos, algo está pasando en la capacitación de sus equipos. Por favor, capaciten en derechos humanos a sus equipos para que no hayan perfilamientos. Muchos Twitter sacamos, Ana María, como @defensoría_col, pero además hicimos un pronunciamiento, un documento sobre el rechazo absoluto del defensor y de la defensoría en esto. Es atentatorio a los derechos humanos cuando a uno lo perfilan, cuando a uno le chuzan su teléfono, cuando a uno lo siguen, cuando a uno le pinchan el teléfono o el correo electrónico. En lo que tiene que ver con la policía, no conozco mucho, vi una nota de prensa, y en esa nota de prensa dice que ellos están comprando unos equipos. La policía ni nadie en este país puede hacer nada distinto sin una orden judicial. Si la hacen con una orden judicial, pues están en todo su derecho. El problema es que la usen en debida forma, y para eso tenemos personas como Ana María Ruiz, como Ricardo Calderón, como tantos periodistas que gracias a ustedes es que se han logrado descubrir tantas cosas que van en contra de la libertad de expresión. Su último llamado desde la Defensoría, uno de los últimos pronunciamientos, ha sido el tema del reclutamiento de menores. Con el tema de reclutamiento de menores sucede como sucede con el secuestro, y es que cuando las FARC niegan, la opinión pública, incluso la que apoya el proceso, el acuerdo de paz, pues como que no se traga ese sapo. ¿Usted cree que realmente confía, tiene esperanza? Ya sé que me lo dijo al comienzo, pero podemos sentirnos tranquilos de que esos dos hechos, reclutamiento de menores y secuestros, van a ser reconocidos ante la justicia transicional. No tengo la menor duda, porque ya no como defensor, sino como abogado litigante, con algo de experiencia que no me lo dan los cartones, sino me lo dan los años de recorrerme este país, los años de hablar con mucho padre, con mucha mamá, angustiado por no tener reparación, por un secuestro, por un abuso sexual, por un reclutamiento. Hace unos días lo dije en otro medio colega de ustedes, que si las FARC no cumplen,
si los comandantes no cumplen, tienen que irse a la justicia ordinaria. Y tienen que irse a la justicia ordinaria y aún, decía un excomisionado de paz hace un par de días con ocasión de esa negación que lo que, como tú bien lo dices, le hace daño es a muchas personas que son afectas del proceso, porque la idea de Santrich, Iván Duque y el Paisa y Romaña nos hizo mucho daño al proceso de paz, y eso no puede volver a continuar, y no podemos negar que en el conflicto se ven horrores como los estamos viendo ahora, en un conflicto totalmente degradado como el que hemos tenido en los últimos 50 y pico de años. Creo que las FARC van a cumplir, creo que la alta dignidad que le han dado a Griselda para que sea segunda vicepresidenta, eso lo que hace, yo confío mucho en la mujer que representa a Griselda en este nuevo aire, en esta nueva oportunidad de vida que tenemos los colombianos, de no asesinarnos, de no matarnos, de no colocar bombas, de no mandar en pleno sepelio de 5 niños, echar una granada para reiterar que ahí estamos, que podemos seguir haciendo mal y que nos podemos seguir degollando. No. Tenemos que ir al edificio de la carrera séptima con calle 64 a decir la verdad. Ahí están las salas de audiencias, ahí están los jueces, ahí están los magistrados que quieren escuchar. Ahí está la Comisión de la Verdad, ahí está la unidad de búsqueda para que a los padres adoloridos, a las madres adoloridos, a los hermanos, nos digan dónde enterraron a mi deudo, porque el conflicto tiene que pasar por la verdad. Y yo, Ana María, lo creo fervientemente. En una época muy difícil de la JEP, creo que fui uno de los servidores que dije apoyo la JEP con un cartelito que todavía me acuerdo que era verde, porque lo creo, porque sé que la guerra es muy difícil, pero también es muy difícil construir la paz. Tenemos que construirla, tenemos que hacer la zapata como lo hacen los ingenieros, tenemos que subir las columnas, tenemos que echar las vigas, tenemos que colocar los ladrillos, tenemos que cimentar con una buena mezcla, y es lo que digo, en la mezcla tiene que haber amor, pasión, debe haber una arenita que es de odio, bueno, pero hay que construir sobre eso y dejar salir de nuestros espíritus, de la sociedad, tanta estigmatización, tanta polarización, pero sé que los vamos a ver. Eso que usted está diciendo sobre la actitud que hay que tener en relación con la justicia transicional, ¿es una actitud personal? ¿Es una posición suya? ¿O el defensor del pueblo que llega, Carlos Camargo, tiene que cumplir esas líneas? No solamente eso, es que a mí, que hasta el 31 de agosto estaré muy orgulloso porque no hay puesto más importante en la arquitectura institucional por lo que representa la sociedad colombiana que nos rige la ley y la Constitución. Y la JEP hace parte del bloque de constitucionalidad, hace parte de la arquitectura jurídica y tiene todos los lineamientos de política pública, y a los servidores no nos queda, y sé que lo va a hacer el doctor Camargo, no nos queda sino cumplir la ley y ejecutar la ley, porque si no, pues estaría en materia grave. Yo creo que, y vuelvo y le digo, yo personalmente creo en la paz, y como defensor la defendí y la trabajé mucho con los servidores. Aquí en la gran mayoría de la institución, yo creería, porque no estuve sino estos últimos 4 años, creen la paz, porque además han vivido todos los conflictos y siempre haciendo un trabajo tan bello que es el que hacemos aquí, si se me permite el adjetivo de bello, que en temas tan difíciles no suenan tan bien, pero cuando digo bello, bonito, agradable, es porque nosotros en los campos, en las regiones, en las partes más difíciles de Colombia hacemos un trabajo que es de mediación, y por eso nos tocó ir
tantas veces a recibir secuestrados o retenidos, como dicen algunos grupos, pero eso es secuestro. Pero fuimos 3 y 4 veces a recogerlos porque sabíamos la angustia de ellos mismos y de sus familias cuando les han quitado la libertad. Escuchándolo, usted se queda uno pensando para el nuevo defensor si es más importante los conocimientos académicos o la humanidad, el sentido de humanidad para asumir el cargo de defensor del pueblo. Ana María, yo te hablo por mí. A mí hay mucha gente que todavía me dice Carlitos como si yo estuviera en el colegio Champañá. Pero para ser defensor del pueblo, antes de los pergaminos, se necesita ser un ser humano íntegro, de respeto al otro, de escuchar. Y haber tenido, en el caso mío, no fue fácil. Y no fue fácil porque, como lo decía y lo relataba Fernán Martínez en una columna de septiembre del 16, yo trabajé desde que me acuerdo, no he parado de trabajar, estoy jubilado, pero cumplo en estos días los 58 años que anunciaste, que no son, me faltan poquitos días, el 24 de agosto, pero hay que ser un buen ser humano, hay que ser un hombre con mucho amor, con mucha pasión, impregnarse del sudor de la comunidad, dormir allá, eso, ver cómo preparan los huevos allá, cómo matan la gallina que además uno compra, ¿no? Porque uno en esas regiones no se vuelve una carga, sino que compramos el alimento para compartirlo entre todos. Compartimos, sí, la cobija que me prestó el Cabildo Santos para aguantar el frío en la Sierra Nevada 3 días, pero los títulos no son importantes. Es mejor ser un buen ser humano y no tener títulos que tener títulos y no ser una persona honesta, educada e íntegra. Bueno, pues esos son esa será la línea con la que observaremos con mucho detenimiento la labor del siguiente defensor del pueblo que asuma el próximo 1 de septiembre. Carlos, ¿a qué se va a dedicar ahora? Estoy entregando hojas de vida en varias mesas de trabajo, ¿cómo se llama? Me falta entregarla en Canal Capital para un programa de opinión de 6 a 9 de la mañana. Ya veremos, no, Ana María, hay varias opciones. La verdad, hemos hecho un muy buen trabajo. Hicimos un equipo muy robusto, aprendimos todos, aprendimos de la tradición de esta institución, del conocimiento de esta institución, de gente mucho más antigua que uno, con mucho mayor experiencia y el conocimiento natural del campesino, del indígena, del afro, que como me lo dijo un campesino en Argelia, Cauca, me dijo, el problema de nosotros se soluciona con garantías de producción, defensor, vaya y usted hable allá con los genios que hablan economía, y esa es la salida, de modo que voy a ver qué hago. Quisiera seguir trabajando en el tema de derechos humanos, creo que estamos en un punto muy grande en ese tema, creo que devolverme a lo que hacía en los últimos 20 años antes de llegar aquí, que era ejercer mi profesión con bastante éxito, gracias a Dios. No creo que la tarjeta profesional 58.661, mi TP creo que por ahora se va a quedar quietica y voy a descansar unas semanas. Voy a leer algunos libros que no he tenido tiempo leerlos y levantarme a tomarme un café tranquilo, sin afán, pero siempre expectante de lo que está pasando en Colombia. Creo que hicimos un trabajo muy bueno y vamos a ser referentes de muchos temas que se vienen para el país y lo importante es reconciliarnos. Así es, Carlos. Pues muchísimas gracias por esta conversación. Le deseo toda la suerte y sobre todo muchas gracias porque puso la Defensoría en un lugar que nos queda a todos claros en adelante. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? ¿Cómo tenemos que vigilar la labor del defensor del pueblo para que cumpla con lo que le ordena la Constitución? Muchas gracias y que tengan una muy buena noche.
Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana para seguir conversando acerca de las nuevas realidades que impactan nuestra vida cotidiana. Cuídense y en lo posible quédense en casa. Buenas noches.